tenemos. En primer lugar, decirles y hablar con ustedes sobre la situación de Nicaragua, cómo estamos ahorita con la epidemia de la COVID-19, qué es lo que está sucediendo con esta nueva variante Omicron que ha surgido y cuáles son los riesgos que tenemos nosotros como nicaragüenses para poder enfrentar esta variante y los problemas que pueden surgir pronto o en el futuro cercano. Entonces, iniciando con el asunto de la situación epidemiológica en nuestro país, todos sabemos que tuvimos una segunda ola. En este año 2020 fue más notorio, aunque la ola fue más pequeñita. En los últimos meses ya comenzamos a ver una subida fuerte, con más casos que los que tuvimos el año 2020. No sabemos si con más fallecidos, pero en principio el año pasado se estima aproximadamente unas 8.000 personas que fallecieron por COVID. A esta fecha, como no se han presentado los datos oficiales para poder hacer un análisis del exceso de mortalidad, pues no sabemos, pero sí hubieron semanas que teníamos mucho más fallecidos que los anteriores. De hecho, el Observatorio Ciudadano contrasta enormemente los datos de este grupo de voluntarios, porque las diferencias son enormes. El observatorio plantea que hay 31.222 casos y el Ministerio de Salud 17.550. O sea, hay una diferencia de casi 2 veces más grande para el observatorio. O sea, es el doble de lo que reporta el Ministerio de Salud. Sin embargo, aún así, posiblemente esté reportando la mitad de lo que realmente existe, ¿verdad? Porque el observatorio está compuesto de una red de voluntarios y obviamente no todo el mundo informa ni todo el mundo está dispuesto todo el tiempo, digamos, para informar. Entonces yo calculo que hay como un 50%. Y en realidad de la muerte, el MINSA reporta 212 y el observatorio 5.947. O sea, estamos hablando de una mortalidad con una diferencia de 28 veces, que es mucho mayor. Entonces, estas dos olas tuvieron características diferentes. La primera ola fue explosiva, de un solo, subió y luego bajó. Esta subió, se mantuvo, fue subiendo poco a poco, se mantuvo un buen tiempo, unos meses, y luego comenzó a bajar a tal grado que en este momento los casos y los fallecidos son menores que los que se han presentado en meses anteriores. Algunas características diferenciales son que en la primera ola nosotros mirábamos que una sola persona por familia estaba enferma y ahora miramos que todos los miembros de una familia están enfermas. Eso ya te está diciendo de que la variante que tenemos es una variante más contagiosa. Por eso lo más seguro es que esta segunda ola fue determinada por la variante Delta, que es una variante que es 8 veces más contagiosa que la variante original, o el doble, más bien, perdón, el doble de contagiosa que la variante original. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que en este momento en Nicaragua, donde se ha incrementado el número de personas vacunadas, pero que apenas llegamos al 32% de cobertura y no al 80% que nos permitiría comenzar a dar los pasos para el control de la epidemia, en vista de que no se ha manejado la vacunación con carácter de urgencia. Vacunación con carácter de urgencia significa vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Entonces, frente a ese imaginario que tiene la gente que se ha vacunado bastante, y por otro lado que los casos están bajando, pues todo indica un relajamiento de medidas de protección o medidas de prevención. Este relajamiento es el que típicamente pasa en todos los países, y entonces comienzan a haber una ola tras ola y no terminan de acabar las olas. De tal forma que España, por ejemplo, a pesar de la vacunación, a pesar de todo, pero como es una enfermedad del comportamiento humano, cuando el comportamiento humano se relaja, entonces vuelven a aparecer olas, a tal grado que llevan ya la sexta ola. Nosotros vamos a ir a la tercera, ellos llevan ya la sexta ola. En la quinta ola, perdón, van para la sexta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento. Primero, porque la epidemia se sigue transmitiendo de persona a persona. Además de ello, también tenemos que los casos siguen
produciéndose un montón de enfermos que no nos damos cuenta, porque recuerden que casi el 50% de los adultos no vamos a presentar malestares, ni el 80% de los niños. Y como en Nicaragua no se hace las pruebas de laboratorio, entonces hay mucha gente que anda con el virus contagiando y no sabe, no se da cuenta. Entonces, si sumamos el bajón de casos más la baja cobertura de vacunación, más que viene, o que más bien ya estamos en diciembre y que vienen todos los eventos que se producen durante este mes y a principio de año, si no tomamos las medidas de prevención, obviamente vamos a tener una tercera ola de esta enfermedad que puede estar en el primer trimestre del año que viene. Sin embargo, esto se visualiza que perfectamente puede ocurrir con la variante Delta, que es la que nos está afectando ahorita a la mayor parte del mundo. No obstante, ahora se nos plantea un nuevo escenario. Y antes de entrar a hablar de la variante Omicron, valdría la pena resaltar que las variantes son modificaciones que el virus original hace para sobrevivir. Así como, por ejemplo, nosotros utilizamos la radio o la televisión o el internet para ver si va a llover o no va a llover y en base a esa información tomar una decisión y llevar el paraguas o llevar el capote o no llevarlo, ¿verdad? En dependencia del análisis que hagamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer en este momento también, comenzar a analizar cuál es el riesgo en mi familia, cuál es el riesgo en mi centro de trabajo, cuál es el riesgo en el barrio donde yo vivo y cuál es el riesgo en los lugares donde yo me muevo, incluyendo el transporte. Ustedes saben que en Nicaragua se promueve el contagio en vez de la prevención y además de promover el contagio con una serie de actividades masivas, también los buses son formas de aglomeración de la gente, son formas en el cual hay molote y entonces no guardas el distanciamiento físico, no hay buena ventilación, no usas mascarilla bien ajustada con la nariz y la boca, no te lavas las manos al subir al bus, no se desinfecta el bus y tampoco el chofer ni los ayudantes andan con mascarilla. Entonces, todo eso son elementos que van sumando para una tercera ola. Ahora bien, esta variante es esperable en un virus. El virus ha cambiado alrededor de 12.800 veces, o sea, ha tenido 12.800 variantes. Sin embargo, esas 12.800 variantes que suenan un montón y que en realidad es impresionante cómo la ciencia puede darle seguimiento a eso, a 12.800 variantes, de esas 12.800 variantes, para suerte nuestra, solo hay 5 que son peligrosas, que son las que se llaman variantes de preocupación, que es la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y ahora que aparece la Omicron. Pero estas 5 variantes de preocupación tienen características peculiares que diferencian entre el virus original y la forma como este virus va agarrando la manera de defenderse. Por ejemplo, espero que puedan ver este lápiz aquí, ¿verdad? En el lápiz aquí tiene una puntita. Esta punta de aquí, es como lo que tiene el virus, son como unas lancitas que les permite entrar a la célula. Obviamente, si la punta no tiene filo, le cuesta un poquito más entrar. Si la punta tiene filo, entra más fácil, pero si la punta tiene todavía mucho más filo, entra mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La variante original, ¿verdad? No tenía mucha punta. La primera variante que surge es la variante alfa. Entonces, la variante alfa comienza a hacer punta. Y si pudiéramos nosotros clasificar qué tan puntiagudo es, qué tanto filo tiene, entonces diríamos, la variante alfa tiene un filo número 2. La variante beta tiene un filo número 4. La variante gamma tiene un filo número 8. La variante delta tiene un filo número 10. Pero la variante Omicron tiene una característica que es bastante diferente a las otras, porque en vez de tener como la delta 8, tiene tiene filo 30, o sea, brinca del filo 10, que es la variante delta, al filo 30. Eso significa que su potencialidad de ser más contagiosa es mayor todavía. Lo voy a poner de otra manera. Si el virus original por cada persona enferma producía 3 enfermos más,
contagiado, una persona podía contagiar a 3 enfermos. En el caso de las variantes, fueron subiendo en vez de 1 a 4, a 5, a 6. Pero en el caso de la variante Delta, transmitía el doble de la variante original. O sea, 8 a 9 personas podía pasar la variante Delta, que es la que hemos estado sufriendo ahorita. ¿Cuánto va a pasar la variante Omicron? No lo sabemos, porque se está en un periodo de investigación que eso va a durar aproximadamente unas 2 semanas o 3 semanas más para tener más información. En relación a esta variante, tenemos que tomar en cuenta que se les identifica como variante de preocupación cuando vos te das cuenta, uno, que esa es una variante más contagiosa. ¿Y por qué preocupa que sea más contagiosa? Porque entre más contagio, más casos. Entre más casos, más variantes pueden surgir. Pero además, más gente se puede complicar y más gente puede fallecer. Y también más gente puede quedar con lo que se llama COVID persistente, que es la COVID que te va a dar, pero que te da 3 meses después de que ya te dio la enfermedad, independientemente si estuviste hospitalizado o no, independientemente si tuviste síntomas o no, si presentaste malestares o no presentaste malestares. 3 meses después, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores pueden perfectamente presentar los síntomas de la COVID-19. En Nicaragua tenemos varios pacientes, se les cae el pelo, les duelen las articulaciones, le duele el estómago, les da diarrea, les da alergia, sobre todo erupciones en la piel, les da dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, un agotamiento que no pueden levantarse, les da dificultad para respirar, inclusive lo que se llama neblina mental, o sea que no pueden como enfocarse, no pueden como concentrarse bien. Todo eso lo puede dar esta enfermedad, hasta 200 síntomas diferentes. Entonces ya no las pone más difícil a los médicos porque cualquier cosa puede ser y entonces cualquier diagnóstico que vos veas, tenés que buscar cómo descartar que sea COVID persistente, lo cual se hace mediante el interrogatorio al paciente sobre los antecedentes y los lugares a donde estuvo y la familia con las que estuvo. En otros países es más fácil porque tenés datos, tenés información de hasta cuánta gente hay en tu barrio, ¿verdad? En este caso, en Nicaragua no, porque la información no es pública, entonces no te permite precisar un poquito más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahorita? Darnos cuenta de que estas variantes de preocupación, además de ser sumamente contagiosas, tienen 3 problemas más. ¿Cuál es el segundo problema de ser más contagiosa? Es más virulenta, es más grave, ataca más, deteriora más al ser humano, y entonces eso ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el año pasado, que no teníamos estas variantes, vimos niños fallecieron por COVID, pero poco. Pero este año sí, por lo menos a mí me consta de 5, de 7, de 9, de 11, 14, 15 y 17, que son los que yo sé que fallecieron directamente por COVID-19. Y son niños, pues, y además gente de 25, 22 años, 28 años, y eso no lo habíamos visto el año pasado. Entonces, el hecho de que vos veas más de un caso en una familia, casi toda la familia, inclusive la mayoría de la familia está afectada, que veas mayor agresividad, que vos observes que hay un cambio en los grupos de edades, que ahora se está presentando más en gente joven, te está denotando que la variante es más agresiva y por eso dijimos, ya está en Nicaragua la variante Delta. Ahora bien, hay 2 problemas más con esta variante. Uno es que la vacuna ya no te sirva. ¿Por qué? Porque se hacen invisibles y entonces prácticamente evaden las defensas del cuerpo. Entonces si vos te dio COVID, vos tenés tus propias defensas, pero esas defensas no pueden identificar al virus. Y si a vos te vacunan, pues estás mejor preparado para poder identificar a la variante Delta, pero aún así se puede escapar. Por ejemplo, de 4 pacientes o de 4 personas más bien que han sido vacunados con sus 2 dosis y un mes después habían estado bien y de repente vuelve a le da la enfermedad. Entonces ahí tenés que descartar si es porque se contagiaron durante el periodo de vacunación o nada tiene que ver el periodo de vacunación y se contagiaron después. Y entonces perfectamente esas personas vacunadas pueden tener el virus de la variante Delta. ¿Por qué? Porque de 4 personas vacunadas, 3 se van a enfermar, pero 1 no se va a enfermar, o sea, como un 25% de protección puede dar. No obstante, estas vacunas sí te van a proteger contra las complicaciones y la muerte. O sea, no contra la enfermedad, pero sí contra las complicaciones y la muerte.
Entonces, uno de los temores es que en la medida en que vayamos avanzando, porque eso es lo que hemos observado, en la medida en que vayamos avanzando con nuevas variantes, estas variantes van a tener, por decirlo más fácil, como una resistencia a la vacuna. Y no da tiempo de estar haciendo vacunas, ¿verdad? Lo que dicen ahí las casas farmacéuticas, que te dicen que ellos ya están, ya tienen la vacuna, que eso no es cierto, eso es mercadeo, ¿verdad? Eso es marketing, eso no, ellos no están listos todavía. Cualquiera que te diga que está listo ahorita, eso es mentira, es falso. Necesitarían por lo menos unos 100 días para poder estar listos. Y de aquí a que vengan con una vacuna de 100 días, ya el Omicron prácticamente sería el dominante. Ahorita en Europa, el dominante y en todo el mundo es la variante Delta, pero se espera que en un asunto de un par de meses ya sea la variante Omicron la que sea la predominante. Entonces, hablamos más contagiosa, más agresiva, se escapan a la vacuna, ¿verdad? Y ojalá y no se escapen totalmente porque ahí sí estaríamos perdidos. Y luego faltan dos cosas más por las cuales son variantes de preocupación. Una, que los medicamentos, que ya sabemos que no hay un tratamiento específico para la COVID-19, sino que se trata en base a los síntomas, en base a los malestares. Si usted no tiene malestar, no se le da medicamento. Si usted tiene malestar, depende del malestar que tenga, se le dé. Sin embargo, hay algunos medicamentos que se han probado que ha funcionado sobre todo para disminuir el número de días de hospitalización o para disminuir las complicaciones o disminuir la agresividad de la enfermedad. Entonces, esas medicinas que se han probado que funcionan, no sabe si van a funcionar con las nuevas variantes. Hasta ahorita sí, pero no sabe si en el futuro no van a funcionar o no. Y lo otro, que ahí sí sería lo peor, que las medidas de prevención no funcionen con las nuevas variantes. Me refiero a las medidas de prevención que hacemos nosotros. El distanciamiento físico de al menos 2 metros entre persona y persona para no respirar el virus, el no tocarse la nariz, la boca ni los ojos para que no te entre el virus, lavarnos las manos con agua y jabón, utilizar mascarilla que te tape bien la nariz y la boca, ¿verdad? Que esté bien ajustadita, y estar en lugares ventilados. Esas son las recomendaciones, especialmente las primeras tres. Distanciamiento físico, uso de mascarilla y ventilación es fundamental para poder evitar esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita, digamos, hasta este momento? Hasta este momento sabemos que hay una nueva variante que se ha identificado en más de 20 países ya. Y entonces me van a decir, pero ¿cómo es posible 20 países si ni gases hay, ni aviones hay? Bueno, porque las variantes aparecen en el propio país. La variante es, eso es como que me tomen una foto a mí y manden mi foto a todos los países y entonces me identifican. Si yo estoy en diferentes países, pues si yo pudiera estar en diferentes países, pues obviamente no solamente puedo estar en un solo lugar, pero si yo pudiera moverme, si tuviera clones, pues, o tuviera copias o tuviera gemelos, entonces pues pudieran perfectamente estar en diferentes países, entonces te identifican. ¿Qué está sucediendo? Que claro, los países ahora que ya tienen la foto de cómo es el Omicron, ¿verdad? Y que tienen los reactivos para eso, entonces están tratando de identificar si la variante está o no. Y ya se han dado cuenta inclusive que antes que saliera en Sudáfrica ya estaba en otros países también europeos. O sea, ¿por qué? Porque se puede presentar perfectamente. Es decir, en Nicaragua ha llegado alguien de África, no de los países que tienen afectados, no, pero en Nicaragua puede aparecer, puede estar, ¿verdad? No lo sabemos, pero sí puede estar perfectamente porque Nicaragua es un país donde se promueve el contagio y entre más contagio, más posibilidades de que aparezcan la variante. Entonces, no me extrañaría que lo tengamos en Centroamérica, que la tengamos en Nicaragua. Brasil ya notificó, Estados Unidos y Canadá ya notificaron también que tienen la variante. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vigilancia? ¿Y cuál es la importancia de una variante? Pues, la importancia de la vigilancia es darnos cuenta para alertar y tomar medidas más fuertes. O sea, si hasta ahora no ha habido exigencia en las medidas de prevención, bueno, en este momento para enfrentar la COVID-19 debe haber una mayor exigencia de los protocolos que tienen ustedes, por ejemplo, de los protocolos que el MINSA debería hacer o dar o divulgar, y de todos los protocolos o guías o pasos que debemos hacer para evitar esta nueva variante que crezca rápidamente en Nicaragua, porque no sabemos si va a ser peor o no, ¿verdad? La preocupación es esa, como les decía al principio, que este tiene filo 30 y el filo anterior era filo 10, ¿verdad? Tiene 3 veces más que el anterior, o sea, tiene más facilidad, por lo tanto seguro que va a ser mucho más contagioso. Ahora, si va a ser más grave o no más grave, no lo sabemos.
Que si los síntomas van a ser diferentes a las otras, mira, ninguna variante ha presentado síntomas totalmente diferentes a los otros, desde el punto de vista de evidencia científica. Lo que pasa es que en las redes ahorita circula una médica que vio casos en Sudáfrica, estaba diciendo, bueno, estos son los síntomas que yo vi, pero también ella misma está diciendo de que esos son los pacientes que ella vio, no es la realidad del país. Y además los pacientes que vio, la mayoría era gente joven, no era gente mayor. Entonces, todavía no sabemos, pero hasta el día de hoy, mira, mientras no tengamos información, no hemos sabido de variantes anteriores que den una sintomatología o malestares diferentes. Lo que pasa es que para entender esta enfermedad, que es la peor que hemos tenido en 100 años, debemos nosotros asegurarnos de lo siguiente. Primero, que tenemos que estar muy, pero muy claro que esta es una enfermedad que nos entra especialmente, la mayor parte de los casos de contagio son a través de la vía respiratoria, porque yo estuve en un lugar en donde me encontré con otra persona u otras personas a menos de 2 metros de distancia, ¿verdad? O porque yo fui a una aglomeración, o porque fui a una fiesta, o porque fui a un restaurante, había gente, o porque nos juntamos varios en mi casa, ¿verdad? Sin las medidas de prevención. Entonces, eso es lo que te garantiza que vos puedas adquirir el virus. Y si además no has estado utilizando la mascarilla, porque la mascarilla es una barrera que te disminuye el riesgo de padecerlo, o si estás en un lugar cerrado, en vez de un lugar ventilado, pues la aparición o la exposición a estos virus pues va a ser mucho mayor. Ahora, el otro elemento que tenemos que ver es qué va a pasar en Nicaragua, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una situación especial en diciembre. En diciembre ya sabemos que aumenta la venta, aumenta el comercio, aumenta la aglomeración de gente en las tiendas, en las ventas, en los mercados, ¿no? Aumenta la gente en el transporte. El que sale a vacaciones, y sale en vacaciones, a veces salen buses y ve un montón de gente a la playa o a otros lugares. Hay más reuniones familiares. Y si no tomamos las medidas de prevención, que ya las estamos relajando, entonces vamos a tener más problemas y estamos cosechando. Y para que quede claro esto de la ola, que se ha utilizado la ola porque es más fácil entenderlo, mira, todos estos picos epidémicos, la ola, si ustedes se fijan, el mar está plano, planito, planito, de repente comienza a subir un poquito y casi no lo notas, va subiendo poco a poco hasta cuando ya va comenzando a hacer la ola, que es como que va subiendo una montaña, ves que va, hasta que llega la ola, llega luego a la parte más alta, se mantiene un tiempo y luego comienza a caer. Pero esa ola no desaparece hasta que llegue totalmente a la playa y luego viene nuevamente otra ola. Y eso es una cosa similar que estamos haciendo. Entonces nosotros lo que queríamos hacer es que llegue una ola y no dejar que aparezca más ola. Entonces, cuando la enfermedad está en el punto más bajo o en el punto bajo en relación a cómo estaba antes, es el momento y la oportunidad para fortalecer las medidas de prevención y comenzar a exigir medidas que deben cumplir los negocios, el transporte, etcétera, de tal manera de que vos garantices que la gente se exponga menos al riesgo y parar de una sola vez por todos esos eventos masivos y eventos de aglomeración, porque lo que estás haciendo es contagiando gente, ¿no? Y garantizar que en los lugares de vacunación realmente no se vuelvan centros de contagio, porque al no cumplir el distanciamiento físico, al no cumplir el hecho de que la gente use bien la mascarilla y que la mascarilla se la cambie, que no se la esté quitando, las sillas están unas a otras, no estás cumpliendo los requisitos, entonces convertís ese centro de vacunación también en un centro de contagio. Y por otro lado, la vacunación debe ser manejada en carácter de urgencia. Urgencia de vacunación significa vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. En Nicaragua nosotros tenemos la capacidad de vacunar al 100% de la población en menos de 2 meses. En un mes, si nos ponemos las pilas, en un mes se puede hacer perfectamente. Pero eso va a depender de la voluntad política, va a depender de los recursos con que se cuenten, que han sido bien generosos la gente en donarnos, ¿verdad? Creo que España donó más de 1,5 millones de vacunas, pues. Y la verdad es que estamos perdiendo esta oportunidad y ahorita para poder hacer las cosas bien. Y además, recordar que aquí no estamos diciendo que se pare el comercio, que se pare el transporte, que se paren las fiestas navideñas, que nos quedemos en la casa todo el tiempo. Eso no lo estamos diciendo.
¿verdad? Lo que estamos diciendo es que cumplamos determinados protocolos. Que la gente que está vendiendo en las calles, regalémosles ahora una vida mascarilla, para que entonces puedan protegerse esa gente y la gente tenga confianza para comprar. Y que si vos vas a abrir el vidrio de tu carro, pues usa mascarilla y exigirle que te está vendiendo mascarilla. Que si vas a la venta de tu barrio, si vas a la pulpería, esos lugares deberían tener un plastiquito, ¿verdad? Aunque sea el más ralo, el más finito, transparente, y dejar un hueco nada más para pasar el dinero y pasar el resto de las cosas. Y los que te están atendiendo deberían tener mascarilla y los clientes deberían ver un rótulo que diga aquí se atiende nada más las personas que tengan mascarilla. De tal manera que se masifique ese mensaje como manera de poder entrar. ¿Verdad? Lamentablemente no estamos viendo una campaña fuerte ahorita de prevención y eso es lo que nos va a acumular los casos para que tengamos la siguiente ola. ¿Verdad? En relación a los fallecidos, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Por lo siguiente, miren, si nosotros agarramos, voy a poner un solo ejemplo, si nosotros agarramos los últimos 5 años en Nicaragua, nos morimos 8 nicaragüenses por infarto al corazón, ¿verdad? Por infarto al miocardio, al músculo del corazón, por infarto nos morimos 8 nicaragüenses diarios. ¿Verdad? Eso significa, 8 nicaragüenses diarios significa que cada 3 horas hay un nicaragüense que se está muriendo por el corazón. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasó desde el 2020? En vez de 8, se morían 24. Entonces, si vos tenés 8 que se mueren durante los 5 años, han sido 8 al día, ¿cómo es posible que ahora se te esté muriendo 24? Entonces, esa diferencia de 2.5 a 3 veces más es lo que se conoce como el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad no es nada más que aquellas muertes que son atribuibles a la epidemia. Y en este caso, todas esas muertes son sospechosas de la COVID-19 y especialmente, ¿verdad?, las muertes que están relacionadas a esta enfermedad, que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con accidentes cerebrovasculares, con infarto de miocardio, que tienen que ver con diabetes, que tienen que ver con presión alta, etcétera. Entonces, esa es la manera de poder conocerlo. Lamentablemente, si se mantiene la desinformación o la no información y no se alerta a la población, entonces vamos a continuar con el mismo problema. Pues, y lo peor de todo es creer que esto es inevitable, porque sí es evitable, es casi 100% prevenible si tomamos las medidas. La mayor parte de la gente fallecida no debería haber muerto de esta enfermedad. Lo siento mucho si algún familiar de ustedes falleció, pero sé que es duro, pero no debería haber fallecido por esta enfermedad, porque tenemos todas las herramientas para poder controlarla. ¿Verdad? Esto es igual que por ejemplo, si hay un fuego en una casa, ¿qué es lo primero que haces? Tratas de apagar el fuego, pero sacas a todo el mundo fuera de la casa. A nadie se le ocurre que una casa se esté incendiando y empujar a la gente hacia el fuego en la casa. Bueno, eso es lo mismo que se está haciendo con el contagio. Si yo no tengo acceso a pruebas de laboratorio, entonces yo no sé si tengo el virus. Entonces, si no tomo las medidas de prevención, puedo andar regando el virus por todos lados. ¿Verdad? Y con la variante Delta yo se lo paso a 8. Pero si estoy en un lugar junto, se la puedo pasar a la mayoría. Ahorita, por ejemplo, en Oslo, en Noruega, hubo un brote que es de esta variante, de la Omicron, ¿verdad? Y hubo un evento y las 50 personas que estuvieron ahí, las 50 personas están con COVID. ¿Verdad? O sea, pero todavía no podemos decir con eso que es que esta variante va a ser 10 veces más contagiosa que las otras, eso porque todavía no es un caso, ¿verdad? No podemos generalizar. Entonces, esa es la situación que tenemos. En nuestras manos está la decisión de cuidarme yo, ¿verdad? Y no exponerme para poder cuidar a los demás y para no exponerlo yo también. En nuestras manos está la decisión de cambiar, digamos, el curso de esta enfermedad o seguir lamentándose los fallecidos, las muertes, los enfermos, ¿verdad? Y seguirnos lamentando como que esta es una cosa que no se puede controlar. Esta es una epidemia del comportamiento humano. Es una epidemia de falta de higiene. Y no estoy hablando de falta de higiene de bañarse, ¿verdad? Ni de falta de higiene de cortarse las uñas. Estoy hablando de falta de higiene. Y falta de higiene es porque las medidas que estamos recomendando son medidas básicas. Si vos estás al lado de una persona que está maloliente, está hedionda, ¿verdad?, huele mal, ¿qué es lo que haces? Instintivamente te separás. Instintivamente te separás inmediatamente. Si acercas algo que huele mal, ¿qué haces? Inmediatamente lo separás. Es lo mismo que le estamos pidiendo a la gente. Separémonos al menos 2 metros de distancia entre persona y persona
¿verdad? Que puedes conversar perfectamente a esa distancia. Y si estás a cielo abierto, o sea, si el lugar está ventilado, no necesitas ni la mascarilla. Pero eso es lo que decimos. ¿Y qué haces si no podés moverte? Porque tenés a la persona ahí al lado vos y vas en un bus o estás en un lugar esperando, no podés moverte porque no hay otro lugar para donde moverte. Te tapas la nariz y la boca, ¿no? Eso es lo que hace uno, se tapa la nariz y la boca instintivamente para protegerte del mal olor porque sentís que te está haciendo daño. Eso es lo que le pedimos a la gente, utilicemos mascarilla, utilicemos mascarilla. ¿Verdad? La mascarilla cuando se humedece ya no sirve, pero si no está húmeda sí sirve. Podemos utilizar 3 mascarillas y las de tela las podemos lavar con agua y jabón y utilizarla al día siguiente o una vez que esté seca, y las descartables hay que botarlas, ¿verdad? Una vez que se humedezcan, botarlas después de haberlo utilizado durante ese día. Entonces esa es la situación que tenemos hasta ahorita. Lo último que ha salido es que se está investigando porque parece que las pruebas de PCR no necesariamente identifican a algunos elementos de la variante, y entonces eso lo están revisando también, ¿verdad? Que sería un grave problema. Ahora, frente a esta situación, no nos queda más que prepararnos. Si ya sabemos, si ya deberíamos ser expertos, ¿verdad? Porque no es la primera vez ya iríamos ya la tercera vez que nos esté pasando esto. O sea, ya tenemos experiencia. Todos nosotros ha visto gente que le ha dado COVID, conoce de gente fallecida de COVID, sabe los desastres que están haciendo esto, porque lamentablemente solamente estamos viendo los casos, pero una sola muerte, es un impacto enorme en una familia, un ser querido que no se va a recuperar, niños que quedan huérfanos, ¿verdad? Y si es mujer, peor, ¿verdad? Porque ustedes saben que la mujer es el pilar de la casa, es la columna vertebral del país, aunque no se le dé la importancia que requiere, pero es el pilar en una casa. Pues se murió la mamá y ya queda totalmente debilitada, digamos, esa familia. Entonces, sabemos lo que viene. Lo que nos falta hacer es hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y poder hacer las cosas. Yo me voy a reunir con mi familia en Navidad. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, entonces, en Navidad solamente los de mi casa, que son los que estamos, ya sabemos cómo estamos. El resto, por mucho que los quiera, yo no sé cómo están porque no sé dónde andan, ¿verdad? Y estoy vacunado, y a mí no me importa que esté vacunado, eso no significa que no puedas estar contagiado y transmitirla, ¿verdad? Entonces, llegan a mi casa, todo el mundo llega con mascarilla, entra, se lava las manos con agua y jabón y va a un lugar, ¿verdad? A donde ya tiene que estar separado 3 metros de distancia, ¿verdad? Para que cuando se levante, si estás a 2 metros, si te levantas es menos de 2 metros, pero si pones 3 metros y te levantas, puedes caminar perfectamente, ¿verdad? Y se busca cómo estar en un lugar ventilado y cómo tener un espacio, digamos, el mayor espacio posible a la hora que vayas a comer, ¿verdad? Pero el resto del tiempo, pues hay que tratar de estar separados. Normalmente son unos grupos que se ponen a hablar, o los hombres, las mujeres, a veces nos ponemos aparte, ¿verdad? Pero bueno, en vez de hacer ese grupo muy pegado, hay que hacerlo más separado. Y con eso no pasa absolutamente nada. O sea, se puede hacer comercio, la economía puede funcionar. Las cosas lo que tienen que usar es protocolo, así como ustedes tienen un protocolo en la oficina que van, se higienizan las manos, usan mascarilla, etcétera, ¿verdad? Ese es exactamente lo mismo. Tienen el distanciamiento físico, es exactamente lo mismo que debe hacerse en este momento, pero hay que fortalecer las medidas. No podemos, porque todo lo que hagamos mal en diciembre es cosecha para la tercera ola en Nicaragua. Yo pararía aquí, creo que logré cubrir todos los componentes. Solamente me gustaría hablar un poquito de vacunas, si puedo, Gloria, porque hay muchas dudas, ¿verdad? Quisiera aprovechar aquí lo de las vacunas. Miren, las vacunas en Nicaragua que hay hasta el momento, está la vacuna rusa, la Sputnik 5, que es segura y es eficaz, segura. O sea, todas las vacunas que están poniéndose en Nicaragua son seguras, no te van a transmitir la enfermedad porque no te están inyectando el virus. Entonces, todas las vacunas en Nicaragua son seguras. Pero la eficacia, esa varía. Por ejemplo, la Pfizer en Nicaragua únicamente la están poniendo a mujeres embarazadas. La Pfizer es una vacuna que se pone a niños de 5 años para arriba, incluyendo a las embarazadas. Es la única vacuna, ¿verdad? Porque el resto no se pueden poner en embarazadas ni se pueden poner en niños. Entonces, la Pfizer es una vacuna que tiene una eficacia de un 95%. Significa que de cada 100 personas vacunadas, 95 van a quedar vacunadas y protegidas y 5 van a quedar vacunadas y no protegidas. Luego tenemos la otra vacuna, que es, esa es la Pfizer, ¿verdad? La Sputnik 5,
La Sputnik 5 tiene un 92% de eficacia. Eso significa que 92 vacunados y protegidos, 8 vacunados y no protegidos. Y hay otra Sputnik que se llama Sputnik Light. La Sputnik Light es exactamente la misma dosis de la Sputnik 5, de la primera dosis, porque la Sputnik 5 es la única vacuna cuya primera dosis es diferente a la segunda dosis. Son dos componentes totalmente diferentes. Entonces, si vos tenés Sputnik 5 primero y Sputnik 5 segunda dosis, vos puedes tener un refuerzo a los 6 meses con Sputnik Light porque es la primera dosis. Pero ahorita en Nicaragua se está poniendo el Sputnik Light una sola dosis. No hay evidencia científica publicada hasta el día de hoy de que una sola dosis es suficiente de Sputnik Light. ¿Verdad? Los únicos que lo han dicho son quienes la producen, pero bueno, quien vende su producto puede decir lo que quiera de su producto y no está eso avalado por otras personas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación con Sputnik. En relación a la Covishield o AstraZeneca, es una vacuna que tiene un 82% de eficacia, significa de cada 100, 82 quedan vacunados y protegidos, 18 quedan vacunados y no protegidos. ¿Verdad? Entonces, eso significa que vamos a tener una parte de la población protegida y otra no. Esta vacuna, al igual que la Pfizer, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Luego vamos a tener las vacunas cubanas, la Soberana 02 y la Abdalá, son vacunas que lamentablemente no han presentado evidencia científica y entonces no se puede recomendar porque no existe evidencia científica publicada. Pero sí se sabe que en Cuba se le ha puesto a los niños, se han puesto embarazadas, sí se sabe que han bajado los casos en Cuba, ¿verdad? Pero no hay ni una sola evidencia científica de publicaciones que avale esto, ¿verdad? Y se supone, tanto la cubana como la rusa, que bueno, se presentó a la OPS, pero la OPS tampoco tiene información hasta este momento. Pues entonces, mientras no tengamos evidencia científica, no se puede recomendar. Entonces, esas son las vacunas que hay en Nicaragua. Ahora veamos cómo vamos a hacer estas combinaciones. Primero, las vacunas, normalmente, vos pones una primera dosis y normalmente pones la segunda dosis al mes. Algunas vacunas varían, puede ser menos de un mes, otras un poquito más de un mes. Pero en principio vos pones las vacunas con ese intervalo de tiempo, un mes. ¿Por qué razón haces un mes? Porque vos no querés que esa gente pase mucho tiempo desprotegida. Pero si vos me decís, si yo me pongo la primera ahorita y me protege, me pongo la segunda no al mes, si no me la pongo a más largo tiempo, es mejor. ¿No? Si me la pongo al mes, me protege. Pero si me lo pongo a los 3 meses, me protege más todavía. Entonces, el problema es que pasas 3 meses desprotegido. Entonces, lo ideal es tratar que en el menor tiempo posible la gente esté protegida. Entonces, si vos te pones una primera dosis, la segunda, tu cuerpo no lo olvida. O sea, si te la pusiste hace 6 meses y te pones la segunda dosis ahorita, te va a servir siempre. No tenés que comenzar nuevamente de la primera dosis. Segundo, los refuerzos, excepto la Johnson & Johnson, se está poniendo a los 6 meses de la segunda dosis. ¿Verdad? Esos 6 meses de la segunda dosis son refuerzos. ¿Por qué? Porque se ha visto que comienza a bajar la defensa y que poniendo esa vacuna a los 6 meses se sube mucho más la defensa. Al tener defensa más alta, pues es más fácil controlar, porque tenés más soldados, por decir así, es más fácil controlar las nuevas variantes que están surgiendo. Eso en términos generales en la vacuna. Todas las vacunas tienen sus efectos secundarios o reacciones secundarias que duran 2 días aproximadamente. Si duran más de 2 días es sospechoso que sea otra cosa. Y son lo típico: dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, sensación de que te vas a enfermar o maluquencia, como le decimos en Nicaragua. Puedes tener fiebre, puedes tener dolor de cabeza, te puede dar sueño, dolor en el sitio de la inyección da con frecuencia, ¿verdad? Pero esa es la forma como lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo combinamos la vacuna? Y aquí es importante, ¿verdad? La Sputnik 5 se hicieron investigaciones en Argentina y la Sputnik 5 la puedes combinar con 2 vacunas, lo que se ha demostrado con evidencia científica. La puedes utilizar Sputnik 5 con la Moderna o Sputnik 5 con la AstraZeneca o Covishield. O sea, son 2 vacunas que puedes mezclar, la Moderna y la Covishield o AstraZeneca con la Sputnik. La otra combinación que puedes tener es, si tenés AstraZeneca o Covishield, puedes combinarla con Pfizer o con Moderna.
perfectamente se puede hacer Pfizer o Moderna combinada con Covishield o AstraZeneca. Esas son las combinaciones más frecuentes. Ahora, si vos has ido a Estados Unidos o a Costa Rica o a El Salvador, otro país de Centroamérica, digamos que no es Nicaragua, ahí vacunan o vacunan más con la Pfizer, ¿verdad? Con la Moderna y con la Johnson Johnson. Entonces, si vos tenés Pfizer, Moderna o Johnson Johnson, esas tres las puedes combinar. O sea, combinar significa que puedes tener una segunda dosis de otra vacuna o que puedes tener un refuerzo, o lo que se conoce como booster en inglés, a los 6 meses, excepto en la vacuna Johnson Johnson, el refuerzo te lo puedes poner después de los 2 meses. Estas son las investigaciones que se han hecho. Refuerzo en la vacuna Sputnik, ¿verdad? No se han hecho investigaciones, pero nosotros creemos que puede ser a los 6 meses. En el caso de la AstraZeneca, sí, se han hecho investigaciones y a los 6 meses. Ahora bien, ¿y qué pasa si yo tengo nada más 3 meses de haberme vacunado la segunda dosis? ¿Me puedo vacunar el refuerzo? Si pudieras esperar, mejor esperar para que los anticuerpos y la defensa sea más alta. Pero si no puedes esperar o si tenés temor de que ya no haber más vacuna, etcétera, vacunate, no pasa absolutamente nada el hecho de que te puedas vacunar antes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí quiero hacer la aclaración, porque me lo han dicho algunos pacientes, alguna gente que me consulta, que en Nicaragua no están haciendo esas combinaciones. ¿Verdad? Que si vos llegás con una vacuna, por ejemplo, si fuiste a Honduras y venís con la Moderna, no te quieren poner la AstraZeneca, por ejemplo, o la Covishield, que te pudieran poner. Eso, a mi criterio, es un error técnico, porque cuando llega un paciente, uno no puede perder la oportunidad ahí nomás. Tenés que ponerle la otra dosis para lograr que ese paciente se defienda, pero además es una manera de que me defienda también al resto de la gente. Pero bueno, eso ya son decisiones del Ministerio de Salud que no está permitiendo las combinaciones. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hay gente que me dice que yo quiero bajar al extranjero y tengo el Sputnik y quiero poner la Moderna. Póngase la Moderna. Entonces me dice, bueno, ya me puse el refuerzo con la Moderna, pero ¿y me puedo poner la otra de la Moderna? Porque si no tengo las dos no puedo entrar en Estados Unidos. Sí, puede ponérsela perfectamente, puede ponerse a las 3 semanas la Moderna, puede ponerse el refuerzo de la Moderna. ¿Verdad? Sin ningún problema. Hay gente que me dice, mira, estoy en Costa Rica y tengo la Pfizer y quiero ir a vacunarme a Honduras y ponen la Moderna. Puede, sí, también puede combinarse esa vacuna, ¿verdad? Obviamente, lo que no te puedo yo decir es si en ese lugar específico donde vas a Honduras te van a permitir hacer esa combinación o no, ¿verdad? Porque normalmente es más fácil manejar una sola vacuna que estar manejando varias vacunas. En relación, aquí dicen que cuando fue la primera AstraZeneca en septiembre, a los 32 días después se aplicó la primera dosis de Moderna, está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Si te vacunas entre 30 a 3 meses, que serían 90 días, no hay ningún problema. Ese es el rango normal para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca, que en este caso le pusieron la primera dosis de Moderna. Entonces, el refuerzo, usted puede ponerse una segunda dosis de Moderna en 3 semanas, o usted puede esperar 6 meses y ponerse el refuerzo. De todas maneras, con una de AstraZeneca y una de Moderna, ya tiene usted completo su esquema y ambas son aprobadas para entrar a Europa y entrar a Estados Unidos. Todas las vacunas, había dicho yo, necesitan refuerzo a los 6 meses, excepto la AstraZeneca, que puede ser a los 2 meses. La efectividad que tiene la vacuna frente a la nueva variante, la Omicron, no se sabe. No se sabe, o sea, se está investigando, pero todavía no se sabe. ¿Y eso cómo se investiga? Tenés que buscar gente que ya fue vacunada, que ya pasó un mes de la vacunación, o sea, que tiene defensa, y ver si le dio el COVID. Y ese virus, tratar de aislarlo para ver si efectivamente es esa variante la que le dio o no. Obviamente las investigaciones para atrás son más difíciles, ¿verdad? Porque si no hay muestra de ese paciente, es difícil poder tomar muestra porque ya posiblemente no tenga el virus cuando lo encontrás. Entonces, casi todas estas investigaciones lo que se hacen es más para adelante, ¿no? Cualquier persona que se enferme, inmediatamente investiguen si está vacunado o no, con qué vacunas está vacunada, y entonces hacen esas pruebas, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos ahorita, es muy temprano para decir si va a tener, las nuevas vacunas va a tener efectividad o no, ¿verdad? La Johnson Johnson usted puede combinarla con la Moderna y con
la Pfizer. No está demostrado, o sea, no hay evidencia científica que se pueda mezclar con la AstraZeneca, ¿verdad? No hay. O sea, no se puede recomendar porque no hay, ¿verdad? Pero no, yo te aseguro que más de alguna persona se la ha puesto, ¿sí? O sea, no. Si te la pones no te va a matar, eso despreocúpense, porque no, por estar combinando vacunas, no, eso sí no te va a matar, ¿verdad? Pero no podemos recomendar lo que no está. Si ustedes tienen una primera dosis, ya le corresponde la segunda dosis. El booster o lo que se llama la tercera dosis, ¿verdad? O el reforzamiento o el refuerzo de la vacuna es a los 6 meses, excepto la Johnson Johnson, ¿verdad? Dice, si me apliqué la AstraZeneca y fui a Estados Unidos y me apliqué la Johnson, ¿puedo aplicarme la AstraZeneca? Sí, perfectamente. Si ya te aplicaste una vacuna, puedes aplicarte nuevamente la misma. El refuerzo de la Pfizer es con la Moderna y con la Johnson Johnson. El refuerzo del Sputnik Light debería ser con la misma. El refuerzo del Sputnik Light debería ser con la Sputnik Light, ¿verdad? O con la Sputnik 5. ¿Verdad? Lo ideal sería el Sputnik 5 la segunda dosis, pero no creo que la pongan así. Normalmente las vacunas a los niños, la cantidad de medicamentos, la cantidad de microgramos que lleva es más reducida. Hay algunas vacunas que a los niños va a la mitad de la dosis del adulto y hay otras que va a la 3/4 parte de la dosis de un adulto. La Sputnik Light la están vendiendo como que es una sola dosis, ¿verdad? Pero no hay evidencia científica de que una sola dosis te funcione. Es como que, o sea, para verlo con lógica, mientras no hay evidencia científica, utilicemos la lógica. A ver, si la Sputnik 5 la primera dosis es diferente a la segunda dosis y decían que se requería 2 dosis para lograr un porcentaje alto de anticuerpos o defensa, entonces, ahora sí me decís que solo me vas a poner la primera dosis es suficiente, no tiene como lógica. Entonces, mientras no hay evidencia científica publicada, la Sputnik Light, yo recomiendo a la gente que se ha puesto la Sputnik Light que se ponga una segunda dosis. Mira, yo sé que en Nicaragua va a ser difícil, pues que se la pueda poner de la Sputnik 5 del componente número 2, que es el que le correspondería, pero bueno, sino que se ponga de la misma. Bueno, la vacuna recurrente es la vacuna, por ejemplo, contra los virus, porque los virus van cambiándose, pero la vacuna del tétano es la misma que nos pusimos hace años. Cada uno de nosotros, cada 10 años, deberíamos vacunarnos, cada 10 años tenemos que ponernos un refuerzo de la vacuna del tétano, todos. Y en el caso de la embarazada también tiene que ponerse una adicional, ¿verdad? Pero cada 10 años deberíamos ponernos y la mayoría de nosotros no estamos vacunados contra el tétano, deberíamos estarnos, ¿verdad? Entonces, esa vacuna es exactamente la misma, la del sarampión y todo son las mismas vacunas de siempre, que las han mejorado, las han filtrado, las han mejorado un poquito más. Pero la de los virus que cambia más, virus que mutan más, que cambian, porque el virus del sarampión no es un virus que cambia, es un virus estable. En este caso, la influenza sí cambia. Entonces, todos los años se vacuna en Nicaragua y en todos lados del mundo con la vacuna contra la influenza, cuya efectividad es entre el 40 y el 50%. Algunas del 60%. ¿Eso qué significa? Que si te pones una vacuna contra la influenza, 50% van a quedar vacunados y protegidos y el otro 50% van a quedar vacunados y no protegidos. Para las personas que se vacunó con la Johnson Johnson, ¿verdad? Es una sola dosis, Johnson Johnson. Puede ponerse refuerzo de la Pfizer y puede ponerse refuerzo de la Moderna, pero ninguna de esas dos vacunas está en Nicaragua. Entonces, la única recomendación sería ponerse la Covishield o AstraZeneca. El refuerzo puede ser con la misma Sputnik Light o puede ser con la Sputnik 5. O el refuerzo puede ser con AstraZeneca también, del Sputnik puede ser con AstraZeneca o puede ser con Moderna. AstraZeneca es la misma de Covishield, ¿verdad? Bueno, el año que viene no sabemos si nos vamos a tener que vacunar otra vez, depende de si ya te toca los 6 meses. Pero posiblemente sí, con la experiencia actual, esta vacuna se va a tener que estar poniendo cada año. Era parecida a la vacuna que se está poniendo contra la influenza. Lo que pasa es que la vacuna contra la influenza, el virus de la influenza es así.
pero en un año sacó una antenita, en el siguiente año sacó otra antenita, entonces ya la vacuna que hiciste no te alcanza, es como que la cerradura de la puerta de tu casa o de la puerta de tu oficina, ¿verdad? Te la cambien, entonces ya aunque tengas la llave ya no te entra, ya no puedes abrir la puerta, entonces es lo mismo que pasa. Entonces la vacuna se va adaptando. En el caso, por ejemplo, de las futuras vacunas contra la COVID-19, va a tener metida dentro de ellas todas las posibles variantes que han ocurrido, la alfa, la beta, la gamma, la delta y la omicron. Pero además debería haber una más metida, que son las posibilidades que hacen. Por ejemplo, para la influenza te dicen, yo creo que para el año que viene, basado en tales y tales y tales datos, puede ser esta la que te funcione. Y entonces normalmente en la vacuna contra la influenza van 5, va contra 5, es el mismo virus, pero va como con 5, para 5 variantes del virus. Entonces posiblemente esta vacuna también sea de esa manera. No veo más preguntas, si no, con gusto. A ver, Jaime. Adelante, Jaime. Jaime Hernández, ¿estabas pidiendo la palabra? Listo, puede activar su micrófono, Jaime. Bueno, doctor, aquí tiene una consultita. En el mes de mayo y junio me apliqué Sputnik 5, pasaron en jornada de vacunación y me puse AstraZeneca a los 15 meses, a los 5 meses, perdón. ¿Me puedo poner una segunda dosis? Sí, se puede poner una segunda dosis. Puede ponérsela al mes o puede ponérsela a los 3 meses. En ese periodo, entre 1 mes a 3 meses. Perfectamente se la puede poner. De acuerdo. Bueno, otra de las consultitas, doctor, las olas de contagio van a la par de las variantes, dice. Se indica que sin variantes relevantes las olas de contagio no se darían. ¿Entendió? Sí, sí. Correcto. Siempre, aunque no hayan variantes, siempre se va a dar el contagio. Que el contagio, más que de la variante, depende del comportamiento humano. O sea, por ejemplo, ahorita salió esta variante Omicron. Va a llegar, o sea, va a aparecer en Nicaragua, porque no es que tiene que llegar alguien de otro país a pasarnos. Ahí mismo en Nicaragua, entre más contagios haya, más variantes surgen y puede perfectamente, en este momento ya estar la variante Omicron, no lo sabemos. Entonces, si tomamos las medidas de prevención, hasta ahí llegó. Sé que esto es una enfermedad, si se fijan ustedes, ha puesto al mundo de rodillas y es tan sencillo como estar separado al menos 2 metros de distancia. Con eso, ese virus no tiene para dónde agarrar. Mira, ahí quedó el virus, ahí murió. El problema es eso, que no hemos podido respetar ese distanciamiento, que no hemos podido respetar la mascarilla para que sirva de barrera, que no hemos podido estar en lugares ventilados, que no hemos logrado una vacunación alta y por eso es que están surgiendo mucho más variantes. Pero si vos tomas estas medidas no debería haber, o sea, si en Nicaragua, por ejemplo, hiciéramos todo lo que hay que hacer de todas estas recomendaciones que yo dije, que son muy sencillas, pero ser firmes en el cumplimiento, en un mes vos ves una diferencia enorme. Controlado, o sea, toda esta última ola tuvimos, lo hubiéramos podido cortar, la ola la podés cortar, pero tenés que ser disciplinado y tenés que hacer las cosas como deben ser. Correcto. Gracias, doctor. Bueno, doña Rebeca, le cedemos la palabra para que haga su consulta. De acuerdo, mucho gusto. Gracias por la ponencia y saludos a todos. Soy representante, en este caso jefe de recursos humanos de una empresa que estamos desde casa desde el mes de febrero. Sin embargo, ya hemos enviado, redactado lo que es un protocolo de seguridad para evitar contagios en cuanto a su vida personal. También en cuanto a las horas que ellos pasan desde casa trabajando remotamente. Sin embargo, pues sí hemos tenido casos de COVID y me gustaría saber cómo desde nuestra gestión de recursos humanos, esta no sé si ya va para el doctor o para alguien más, podríamos gestionar lo que es que nuestro personal siga las medidas realmente. Yo sé que es parte de concientizarlos, pero a veces creo que hay que hacer algo más. Esa sería mi pregunta. Básicamente yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos,
lo que hay que estar monitoreando, ¿verdad? A ver si la gente está cumpliendo las normativas o no. Los que están cumpliendo, pues preguntarles por qué lo hacen y entonces buscar cuáles son aquellos elementos motivadores para también poder pasárselos a los que no la hacen, y los que no la hacen, preguntarles por qué no lo hacen, ¿verdad? Para poder aprender un poquito, escucharles cuáles son sus planteamientos, porque a veces es porque se babea a uno, a veces es porque te molesta mucho, porque te pica, porque te salen los mocos, porque sentí que te estás ahogando, etcétera. Y para todo eso hay entrenamiento, ¿verdad? O sea, vos mismo puedes poner las mascarillas por ratito, hasta que ya te vas acostumbrando, o cambiar a mascarilla de tela, que es más fácil, ¿verdad? Entonces, hacer investigaciones de ese tipo, estar haciendo investigaciones de cuál es el conocimiento, cuáles son las actitudes de la gente, cuáles son las prácticas de la gente, ¿verdad? Estar preguntando de vez en cuando si han visto casos o tienen familiares con la COVID. Entonces, yo creo que el asunto es no dejar que esta situación se normalice, que es la lucha que yo he tenido con esto, y el temor que tengo que la gente dice, ni modo, pues Dios quería que nos muriéramos. No es así. Eso no es cierto. O sea, eso es absolutamente falso. O sea, no debería haber muerto nadie. No podemos nosotros tolerar que se normalice la muerte por COVID-19, porque tenemos todas las herramientas para prevenirla. Así como no podemos tolerar el femicidio, no podemos tolerar el abuso sexual de las niñas, el embarazo en adolescentes, en preadolescentes, son cosas que no se pueden tolerar. ¿Verdad? Como sociedad tenemos que aprender a darnos cuenta de que no podemos dejar que las cosas sean normales, porque desde el momento que las cosas sean normales, entonces yo ya estoy aceptándolo. Entonces yo acepto la violencia doméstica, entonces estoy aceptando la violencia, lo estoy viendo como normal. Ah, porque le pasó a mi mamá, porque le pasó a mi hermana, sí, pues no tiene por qué pasarme a mí, porque los tiempos ya cambiaron. A mí en el colegio si fallaba me daban como una regla. Y si llevaba las uñas sucias o llevaba las uñas largas o no llevaba pañuelo, había un maestro en cuarto grado, me acuerdo yo, que tenía un anillo de aquellos rojos de graduación y te daban aquí en la mitad de la y dolía terrible, ¿verdad? O te agarraban la oreja, pero ese no es el tipo de educación que se hace ahora. O sea, las cosas cambian, los tiempos cambian, ¿verdad? Antes en medicina, nosotros, cuando curábamos a un paciente, el indicador de calidad, ustedes que trabajan en empresa, el indicador de calidad era que el paciente llorara o gritara o le doliera. Demostrara que le doliera, significa que habías curado bien, ¿no? Si no hacía eso, entonces quiere decir que habías curado mal. Me acuerdo yo de estudiante que curó un paciente y el jefe mío vino y me dice, voy para curar, pero si ya lo curé, no voy para curar, que lo curó mal, me dice, pues no gritó. Bueno, así era la medicina antes, pero ahora no, ahora la medicina es que no le duele al paciente, ¿verdad? O sea, hasta para ponerle una inyección, pues si querés hasta le puedes poner un poquito de anestesia para que ni la puntita sienta, ¿verdad? O sea, las cosas cambian, ¿verdad? Y no podemos nosotros tolerar que se vuelva algo normal, lo cual es absolutamente anormal. Doctor, recomendaciones en el caso para niños. Y dice, ¿cuál sería la recomendación con niños? Con niños es igual, mira, si vos a los niños los educas, es impresionante. He visto un montón de niños mejor que los adultos. Te separan, se te les acerca, se ponen esa mascarilla súper bien y todo. Hay que educarlos, hay que educar a toda la familia para que toda la familia pueda hacerlo. En relación a una pregunta que hay de los síntomas, miren, los síntomas siguen siendo similares. Esta es una enfermedad que afecta los pulmones y todos los órganos y puede manifestarse de mil maneras. No hay una variante y estos son los síntomas. Eso no existe. Lo que pasa es que hay una doctora que dijo, yo vi casos y presentaban esto, pero bueno, es lo que vi yo. Y entonces mucha gente agarró eso y comenzó a circularlo por todos lados, ¿verdad? Lamentablemente, esta es una enfermedad que no es fácil porque tiene miles de máscaras. O sea, una diarrea puede ser COVID. Ahora, una gripe, seguro que es COVID. Una pérdida del olfato, una pérdida del gusto, una pérdida de la audición, seguro que es COVID, ¿verdad? Pero bueno, ahí es la debilidad que tenemos en nuestro país de no tener los exámenes de laboratorio para poder estar claro, ¿verdad? Y que la gente se aísla, pero en principio es eso. Lo otro que tenemos que ver es que los problemas que tenemos nosotros ya hace rato, pues nuestra salud mental está dañada, pero además esto de la epidemia nos ha venido a afectar a todos y todas, ¿verdad? Y obviamente, imagínense ustedes cómo están de afectadas aquellas personas que estuvieron en hospital o no,
que tuvieron síntomas o no, pero que actualmente tienen la COVID persistente. Yo estoy bien, ahorita estoy sano, pero imagínense que ahorita yo comienzo a tener dificultad para respirar. Y puedo pasar así el día, pues 2 días y se me quitó, ya estoy bien, qué alegre, y a los 15 días me repite. Y después a la semana me da otra cosa, me duelen las articulaciones y después me repite. Eso a cualquiera lo desequilibra. Entonces es necesario buscar ayuda psicológica. No hay que tener pena de buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Y lo principal es hablar con alguien. Es decirle, tengo esto, me siento incómodo. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros podemos, porque somos seres sociales, con la compañía de otra persona, poder hablar y poder discutir estas cosas. A mí me preocupa, pues, en lo personal, que este post-COVID, que le puede dar perfectamente a niños, a jóvenes, a adolescentes. Imagínense, por ejemplo, un muchacho joven, cuando ustedes son bien jóvenes, la mayoría de los que les miro la foto aquí, que se les caiga el pelo, ¿no? O sea, cualquiera hace trauma. Y que después esté con dolores en las articulaciones, que un día no se puede levantar. Entonces todo eso te va deteriorando psicológicamente y es peligroso porque entras en angustia, ansiedad, depresión, y después de la depresión, y especialmente bueno, en todo el ser humano, pero acuérdense que el joven es más agresivo, y sobre todo el hombre, de la depresión. Es un salto al intento de suicidio y al suicidio. De hecho, esto ya se está reportando en muchos países. En Nicaragua, bueno, por lo menos yo me di cuenta que en León estaban aumentando los suicidios. Pero ustedes saben que el suicidio es una enfermedad que tiene muchísimo subregistro, pues porque a la familia le da pena. Y el suicidio es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. El día que nosotros reconozcamos, yo tengo un tío que se suicidó, yo lo digo, se suicidó, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero yo no tengo pena, pues. Ni mi familia tiene pena porque es una realidad, pues, se enfermó. Se enfermó, a lo mejor estaba deprimido, no nos dimos cuenta, pues en ese caso no nos dimos cuenta que estaba deprimido. ¿Verdad? Pero normalmente la gente deprimida siempre da señales. O te comienza a regalar cosas, o comienza a decir que se va a morir, o comienza a decir cosas que no son las correctas. Por eso lo importante siempre es hablar. Siempre hablar. Pero si hay temores ahorita, por ejemplo, lo que me decía la Rebeca de Recursos Humanos, si hay temores ahorita, o sea, hay que hablar con la gente, a ver cuáles son sus temores y sus cosas, y después hacer una charlita de las cosas psicológicas, de las cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Los medicamentos, fíjense, los medicamentos, si uno tiene contagio y eso, lo principal es aislarse, para no contagiar a nadie más. Y depende de los síntomas que tengas. Pero normalmente fiebre, te puede dar fiebre, te puede dar fiebre, ya sabemos que te la acetaminofén. Diarrea, te puede dar fiebre, te puede dar diarrea, te puede dar dolor en el cuerpo, que el ibuprofeno es mejor todavía. Pero es las cosas básicas, pues no es que necesitas alguna otra cosa más. Personal que no se vacune por decisión propia, por supuesto, está en más riesgo de complicarse y está en más riesgo de transmitir la enfermedad a otro. Por ejemplo, si tenemos 2 personas, una que fue vacunada, la posibilidad de transmitir la enfermedad a la persona vacunada es mucho menor que una persona no vacunada, porque la que está vacunada, aunque se enferme y puede transmitir, es menor cantidad de virus de la que puede transmitir una persona que no esté vacunada. La vacuna siempre ayuda, por eso es que se ha visto que es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y las personas que no se quieren vacunar, lo que normalmente uno tiene que hacer es averiguar por qué. Fíjense, bueno, de la experiencia que yo tengo, al final, en el fondo es temor, es miedo. ¿Verdad? Pero hay que hablar con la gente, pues que la gente expresa, porque es que no me quiero vacunar, pero si me decís por el lolote, como decimos en Nicaragua, pues es difícil llegar a un punto, pues, pero bueno, pero el lolote, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, hay que ir el por qué, 5 veces por qué, para saber qué es lo que la gente, cuál es el temor que tiene. ¿Verdad? Es que a mí me dijo la fulanita que se la puso y ese día, y el día siguiente fulanita se murió. Hasta ahorita en Nicaragua nadie se ha muerto de la vacuna. ¿Verdad? Pero sí se puede haber muerto de que lo vacunaron al día siguiente se murió, pues no tiene nada que ver la vacuna. ¿Verdad? Entonces todas esas cosas son las que pueden ocurrir. Y la otra cosa, obviamente, pues el personal de salud debería estar vacunado todo porque mira mucha gente y puede contagiarse. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Al parecer ya terminamos con las consultas. Usted las estuvo ahí leyendo. También solo un poquito para reforzar el comentario de doña Rebeca, nosotros hemos tenido casos con usted de empresas que han solicitado charlas para concientizar a sus trabajadores, para enseñarles los síntomas, para invitarlos a la vacuna, y hemos tenido muchos casos para que
si está interesada, pues puede abocarse con nosotros. Nada, les agradecemos la participación en este webinar. Al doctor, como siempre, muchísimas gracias por su disponibilidad, por educarnos, por enseñarnos y por hacerlo pues de la manera en la que lo hace. Siempre dispuesto, nunca nos ha dicho que no. Entonces es algo que quiero pues recalcar y agradecerle aquí públicamente. También invitarlos a que lo sigan. Él tiene un canal de YouTube y tiene una página en Instagram, se llama Por Tu Salud Nicaragua. Siempre está poniendo lo último en lo que es COVID, así que pues estoy seguro que va a ser de mucho provecho que lo sigamos en YouTube. Muchísimas gracias a todos y esperen en nuestro canal este webinar para que lo puedan replicar o para que lo puedan leer, para que lo puedan volver a ver con sus compañeros de trabajo. Un saludo. Chao. Están en mudo todos. Adiós, doctor. Gracias.